ser, ninguno somos capaces de vivir de este modo. Por mucho que nos esforcemos e intentemos complacerle en cada uno de los aspectos de nuestra vida, ya que existe una terrible debilidad, un fallo, que no sabemos cómo hace que nos podamos alcanzar, que hace que no podamos alcanzar la meta. Incluso cuando realizamos esfuerzos sobrehumanos, somos incapaces de conseguirlo. Pero la expresión de arrepentimiento ante el Padre, no debemos de orar como lo hacemos con tanta frecuencia, diciendo: Padre, ayúdame a ser bueno, ¿verdad? Entonces dice, no tenemos que hacer eso. Ayúdame a ser bueno. No, porque pues realmente ¿de quién es? ¿De quién depende? Nosotros, ¿no? O sea, no de él. Por eso hay veces, bueno, decimos, yo al estarlo leyendo, estudiando, vi esas frases, digo, ay, sí, que a veces uno lo dice. Entonces, en ese sentido, de que depende de uno, o dice, ayúdame a ser mejor, ¿verdad? También dice, no resulta sencillamente asombroso que en toda esta oración modelo no encontremos ni una sola expresión de un deseo de pedir ayuda para la santificación de nuestra vida. Dice, eso que tanto nos preocupa y que viene a ser objeto de preocupación en las Escrituras, no se refleja para nada en esta oración. O sea, no son deseos, ¿verdad? No son deseos a lo que le tenemos que pedir al Señor. Es poner en sus manos alguna situación, o sea, no lo que yo quiera. Y por eso dice, no deseos. O sea, por eso dice ahí que en la oración de Jesús, modelo, no habla de deseos. Entonces, por eso tenemos que, ahora sí que ver bien con lupa esa oración. Dice, Jesús hace que nos centremos Jesús hace que centremos nuestra atención en el Padre y no en nosotros mismos. Esa frase, hágase tu voluntad, es en realidad una súplica y un clamor, ¿verdad?, de confianza importante, y mediante ese clamor nos ponemos en pie y decimos: Padre, no solo que hay aspectos de mi vida en los que no me estoy sometiendo a tu voluntad, sino que sé que solamente tú puedes hacer posible, y estoy dispuesto a quedarme callado y permitir que el gran Dios Santo sea de verdad el primero en mi vida. Cuando oramos de este modo, descubrimos que el resto cae por su propio peso, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que ceder nuestra voluntad a Él, aunque no nos guste. Porque no, si no vamos a ver pues la bendición, ¿verdad? La gloria de Dios. Así es. Pues hay algo importante en esto. Dice, el hombre que permite que Dios sea su Señor y se somete totalmente a Él, es atraído de manera totalmente espontánea y a un gran proceso de aprendizaje, y se convierte en una persona diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues someternos a su voluntad, aunque nosotros no aceptemos a lo mejor lo que está haciendo el Señor, pero si nos sometemos, Él va a traer un aprendizaje a nuestra vida, una enseñanza, y eso va a hacer que cambiemos. Porque, por ejemplo, no sé, se me ocurre si el Señor, lo que normalmente luego hacemos, ¿no? Bueno, yo lo hago, lo hacía, de repente no tiene uno dinero, que es lo que uno hace, luego uno va a los préstamos. Los préstamos, cuando el Señor dice, confía en mí, aguántate, espérate, pero pues no veo nada, entonces yo no veo claro.
claro, entonces voy, entonces yo ya lo estoy haciendo por mí, entonces en mis fuerzas, entonces no estoy cediendo. Exacto, es como dicen, ya estoy como queriendo ayudar a Dios, no necesita de ayuda. Pero entonces, ¿cómo el Señor nos va a enseñar? Entonces tenemos que entrar en un proceso de aprendizaje, de prueba, sí, de prueba, pero si confiamos, el Señor nos va a ayudar. Y de esa manera vamos a aprender, porque si no, ¿de qué otra manera vamos a aprender? No, pues nunca vamos a aprender. Y por eso dicen que las pruebas nos ayudan para madurar, para crecer. Y es lo que se está refiriendo a eso, ¿no? Que el proceso nos va a convertir en una persona diferente. Bien, hermanos, seguimos. Martín Lutero dijo en cierta ocasión: no puedes pedirle a una piedra que está al sol que esté caliente, porque se calentará por sí misma. Cuando decimos: Padre, no hay ningún aspecto de mi vida acerca del cual no estoy dispuesto a que me hables. No hay ningún aspecto que desee ocultarte. Mi vida sexual, mi vida laboral, mi vida social, mis estudios, el tiempo que dedico a la diversión, mis periodos de vacaciones están ante ti. Eso es decir, hágase tu voluntad. O sea, todo. Sí, porque a veces no queremos que el Señor toque esto. Nosotros ya dijimos en tal fecha yo me voy de vacaciones. No, pero que no puedes porque va a haber el aniversario. No, Señor, ¿cómo no? No, eso sí no te lo permito yo, mis vacaciones. Yo ya dije que iba. Condicionando a papá. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Sí, o sea, no, y entonces es lo que se está refiriendo a todo. Todo nuestro trabajo, ¿verdad? Tiempo, todo, inversiones, todo. Sí, porque a veces hay áreas que no queremos que así estoy bien. Pero entonces, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a ser nuevas personas? ¿Cómo vamos a ser transformados? Pues a través de eso. Bien, hermano. Entonces, dice: cuando oramos de esa manera descubriremos que Dios entrará en los lugares más oscuros de nuestra vida, en los que la peste, ¿qué dice? La peste en estas ocasiones demasiado fuerte, incluso como para que nosotros mismos la soportemos, y los limpiará y pondrá orden, haciendo que sean aptos para convertirse en su morada. Entonces, ahí precisamente pues nos está diciendo, Él quiere lo mejor para nosotros. Y ahí vamos a 1 de Juan 1:7, precisamente nos habla de los que están en luz. 1 de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es. Entonces dice: si andamos en luz, o sea que si hacemos lo correcto delante de Dios, entonces andaremos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo pues nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces aquí no hay de otra. Cuando nosotros no estamos conforme a la voluntad de Dios, pues estamos en tinieblas, dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que andar en luz como Él está en luz, y de esa manera vamos a tener comunión con los hermanos, y Él nos limpia de todo pecado. Entonces, eso es lo que nos está enseñando aquí. En la tercera frase, volviendo ahí a Lucas 11,
habla precisamente, dice el tercer clamor de la verdadera oración tiene que ver aún más con Dios y una súplica llena de esperanza. Venga tu reino. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí dice esto viene a ser como un suspiro que procede del cielo. Y aquí plantea una pregunta: ¿quién de nosotros no siente nostalgia de vez en cuando? ¿Quién no anhela ser libre de lo aburrido e insensato de la vida y está dispuesto a experimentar la gloria acerca de la cual leemos en la Biblia, o puede ser cómo debería hacerlo? Entonces aquí, cuando le decimos venga tu reino, es ¿qué decir? ¿Mandé? Experimentar eso. Así es, exactamente, ¿sí? Entonces, aquí dice, o puede ser como debería hacerlo, una súplica para que el cielo descienda a la tierra. Es decir, venga tu reino quiere decir que los reinos de este mundo se conviertan en los reinos de nuestro Señor y de su Mesías. Esto es lo que, bueno, hay un himno que dice que cantamos en el himno Jesús reinará. Entonces, que se conviertan los reinos de este mundo al reino de Dios. Eso es lo que quiere decir, venga tu reino. Jesús reinará siempre que el sol, sus sucesivos recorridos, cubra su reino, se extienda de una orilla a otra hasta que las lunas dejen de ocultarse igual. Bien. Es algo más que una mirada, dice, prolongada y anhelante al futuro, ya sea en la tierra o fuera de ella. Es un clamor para que la voluntad de Dios sea hecha por todas partes, por todos los medios, siendo en estos momentos la sangre, el sudor y las lágrimas. Es decir, que venga tu reino mediante lo que yo estoy sufriendo en este momento. Eso es lo que significa esta oración. Sí, entonces, precisamente, bueno, ayer también comentaba eso, bueno, el Señor así me ponía ese pensamiento, que si nosotros sometiéramos nuestra voluntad a nuestro Señor, a nuestro Padre, las cosas cambiarían, ¿no? Por ejemplo, hablando de México, vemos que pues, gran parte de nuestro país pues, es idólatra, ¿verdad? No quiere pues, de alguna manera dejar su idolatría. Pero ¿qué pasaría si México se sometiera a la voluntad de Dios? Una tierra, de por sí somos ricos, ¿verdad? Y aún más, ¿no? O sea, en recursos. Entonces cambiaría, ¿verdad? Yo les decía ayer, posiblemente seríamos una potencia mundial. Y viéndolo con Estados Unidos por eso llegó a ser potencia, ¿verdad? Así es, porque en Estados Unidos sus presidentes anteriores incluyeron a Dios en sus decisiones. Exactamente, así es. En las leyes, por eso es una potencia. ¿Y ahora qué está pasando en Estados Unidos? Viene en decadencia. ¿Por qué? Porque sacaron ahora a Dios de sus decisiones. Entonces vemos que cuando Dios está ahí. Por ejemplo, México está López Obrador está bajo las decisiones de comillas, ¿no? Así es. Que estamos siendo prosperados. Todo el suroeste está siendo prosperado por decisiones buenas que está teniendo el presidente. Está la economía del suroeste va a subir. Okay. Sí, pero bueno, vemos que él, pero la mayoría de su gabinete no. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer es orar por todos ellos para que el Señor también pues, toque su corazón y puedan ellos también tomarlo en cuenta y eso, pues, que haga una conexión, ¿verdad? Como el presidente de Rusia, ¿no? Que no está permitiendo el homosexualismo en el país.
país. Él dijo que independientemente de que haya homosexuales, él no va a permitir que se corrompan las familias. O sea, que en su país, o sea, sí existe todo eso y salen a las caravanas y todo eso, pero él dijo, yo no voy a permitir que las familias de mi país sean corrompidas, ni va a permitir los matrimonios, ni de lesbianismo, ni homosexuales. Exacto, ¿no? Está tiene buenas bases. Y todo eso, pues, fundamentos bíblicos, ¿verdad? Bien, entonces, pues es lo que vemos aquí. Entonces, sin embargo, pues por eso vemos tantas situaciones, ¿verdad? Pero entonces, cuando decimos eso, es que el mundo se convierta al reino de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en nuestra oración, cuando decimos eso, pues estamos pues, pidiéndole a Él que Él obre, ¿verdad? El obre en esas cosas. Así es. Dice Dios, hasta abajo dice, de la 79, dice, Dios se mueve de manera misteriosa para llevar a cabo sus maravillas. Deja sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Dice, oh vosotros, sus temerosos santos, tened valor de nuevo. Esas nubes a las que tanto teméis están colmadas de misericordias y se convertirán en bendiciones alrededor de tu cabeza. Aquí, entonces, aquí lo que nos está dejando ver pues el predicador, dice, el elemento que opera la transformación es la oración. Sencilla como la de un niño, confiada, que surge de una necesidad indefensa de un niño que conmueve el corazón de un padre. O sea, ese es el punto, en resumidas cuentas, lo que debe ser nuestra oración. Así es, mis hermanos. Entonces, continuamos con la 16, es la parte, la continuación. Y esta parte se llama cuando la oración se vuelve personal. ¿Ah? Entonces, aquí lo que nos está diciendo el autor es que, bueno, a través de ver varias ya pasajes de la Biblia, podemos ir dándonos cuenta de qué tan importante es la oración. Y aquí nos vuelve a llevar precisamente al capítulo 18 de Lucas, en donde habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Sí se acuerdan de esa que ya la vimos? Vamos nada más a volverla a repetir. Lucas 18. Lucas 18. Dice Pastor Alan, no les digo hasta que ya no les digo primero, no me ganan. Lucas 18. Ok, ¿alguien quiere ayudar a leer? Del 1, la de Lucas 1 al versículo 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad, un juez que temía a Dios y presentaba a un hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Gracias.
Bien, entonces aquí nos deja ver precisamente esta parábola que el Señor Jesús les decía a los discípulos, precisamente de que había una mujer, ¿verdad? Una mujer viuda que insistía con este juez, pero este juez era una persona que no temía a Dios, era malvado, era injusto, pero sin embargo ella, lo que puede caracterizarse ahí es su persistencia, la persistencia de esa mujer de ir con el juez de tal manera de que llegó un momento en que él optó por decir, ya mejor le atiendo, o le resuelvo su caso para que ya no me esté molestando, ¿no? O sea, lo que el Señor Jesús ahí nos dice en el primer versículo, dice, también le refiero a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, siempre, y no desmayar. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestra oración debe ser permanente, constante, siempre. Y por eso aquí el autor habla de que sabemos que la oración es el único canal que tiene el hombre para llegar a Dios. Y que aquí no hay de otra, orar o desfallecer. ¿Sí? Entonces, esa es lo que nosotros nos deja ver aquí en la parábola, de que tenemos que ser persistentes, así como la mujer viuda que no resistió. Por ejemplo, nosotros, bueno, si nosotros estamos en alguna situación, circunstancia, pues oremos a Dios, confiamos en que Él va a hacer algo, pero bueno, seguiremos orando, ¿no? Hasta que el Señor pues, nos dé una respuesta. ¿Qué fue lo que dijo Pablo cuando tenía la enfermedad del aguijón? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que dijo? Pues que él oró 3 veces, ¿sí? Hasta que el Señor... Basta. Así es, ¿no? Entonces le dijo el Señor, no te voy a quitar eso. Bueno, ya le da la respuesta. Y le dijo, basta, que mira. ¿Sí? Y entonces a lo que vamos es, pues tenemos que seguir orando. O sea, no nomás es... y aquí nos da, por ejemplo, ese ejemplo de que ser insistente. Y el ejemplo es muy claro, porque cuando insistimos, pues llega un momento en que es tanta insistencia que nos hacen caso, ¿no? Y se ven contestadas nuestras peticiones, oraciones. Entonces, a veces eso es lo que tenemos que hacer, porque ¿qué pasa cuando lo dejamos de hacer? Entonces, hay veces también caemos en cierta manera en que nosotros lo podemos hacer y nos vamos lidiando. Nosotros lo vamos a seguir, vamos a tomar esa parte, ¿sale? Bueno, tenemos aquí también enseguida la siguiente parábola que habla precisamente de los 2 oradores, ¿verdad? Donde ora el fariseo y el publicano. Entonces vemos ahí en la Biblia el versículo 9 del capítulo 18, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué podemos observar en esta parábola que el Señor les dice?
pues que aquí está el fariseo, ¿no? La persona que pues altiva, que cree que todo lo puede, y que bueno, que dice que van los dos a orar, ¿no? Pero él se enaltece que porque él no da diezmos, ofrenda, y él no es como los publicanos. Pero ¿qué era el publicano? El publicano pues era el cobrador de impuestos, era uno de los mal vistos, ¿sí? Y decía que el publicano pues robaba a la gente, era un escapador, entonces no era bien visto. Entonces dice que el fariseo ora y al lado está el publicano, y el publicano él se humilla y realmente reconoce que sí ha hecho mal. Dice que a tal grado de que no ni siquiera alzó sus ojos al cielo porque él se sentía pecador, ¿no? Aceptó su condición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué nos deja ver eso? Esa parábola. ¿Mandé? Aceptar nuestra condición, ¿verdad? En primer lugar. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Ser humildes. Sí. O como muchos también dicen, ¿no? Yo no, por ejemplo, yo no voy a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, hoy de vez en cuando, ¿no? Pero yo aquí oro, yo aquí casi me ministro, o sea, pues esas personas que viven engañadas, que piensan que por no congregarse, pues están bien, pero yo creo que también ahí hay un grave error, porque también alguien que dice, no dejaros de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero ellos creen que porque ya aprenden su tele, ven una administración, ahí administran solitos. Sí, pues no. En el Antiguo Testamento no me acuerdo donde dice, congréguense y quizás serán salvos. Eso está muy cañón, porque eso dice eso. Y quizás. Tremendo, ¿no? Sí, y como por ejemplo lo vemos en varios salmos, precisamente de David, ¿no? Que él, pues vemos que él era un hombre conforme al corazón de Dios y que él se deleitaba en adorarle, ¿verdad? En cantarle. Y como veíamos ayer en el Salmo 5 precisamente, déjenme nada más retomarlo, en el versículo 7, después de que él está haciendo su oración, dice, mas yo por la abundancia, es capítulo 5, versículo 6, dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Sabemos realmente ahí a David como él pues dice, por tu abundancia y tu misericordia que has tenido con nosotros, conmigo, voy a entrar en tu casa. O sea, al contrario, es un privilegio, ¿no? Poder entrar a la casa, congregarse, etcétera, ¿no? Y a veces nosotros decimos, yo desde aquí yo puedo hacer. Entonces dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y ahí vemos que cuando él se refiere precisamente a entrar a tu casa, al templo, al tabernáculo, pues en ese entonces también existían muchos, se habían levantado muchos templos, pero al dios de Baal, ¿no? Entonces también eso nos deja ver que nosotros tenemos que estar en el lugar correcto, porque puede haber otros. ¿Sí? Entonces, por eso aquí David dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, ¿sí? No en otro lado, ¿no? Entonces te puedes desviar, ¿vale? Entonces ahí, pues eso vemos ahí en la parábola precisamente de los dos oradores, ¿verdad? El fariseo y el publicano, que nosotros tenemos que ser humildes, humillarnos. ¿Y qué pasó con el fariseo? Pues él agarró y pues se sintió ofendido y se fue. Así es, pero sin embargo vemos que el que fue
perdonado, justificado, fue el publicano, fue bendecido. Bien, entonces esa es una parábola que el Señor también habla. Bien, y después aquí vemos precisamente cómo el lector retoma esa parte de los discípulos cuando le están diciendo al Señor que pues que el anhelo de ellos es aprender, pues, a orar.